Buenas tardes con todos, con todas. Un abrazo grande. Un abrazo a todos, a todas. Bueno, vamos a ver hoy, vamos a continuar con el tema de la ley de concomitancia. Recuerden que tenemos la ley de concomitancia que está relacionada también con el árbol de la vida y está relacionado también con lo relacional dentro del método, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos leyendo el texto. Voy a compartirles. Si algo no se escucha o no se me comentan, ¿no? Estoy con la computadora, a veces la computadora tiene sus problemas y se queda. Así es que, bueno, vamos. La ley de concomitancia. Como lo habíamos comentado, habitualmente, por nuestra forma mental, tenemos una percepción lineal del tiempo. Concebimos por sentido común únicamente la relación de causa y efecto. Y por ello, nos sorprendemos cuando los dos fenómenos aparentemente inconexos se dan sincrónicamente. ¿Sí? Muchas veces hay ese problema. O sea, normalmente tenemos una visión lineal del tiempo. Todo concebimos desde un antes a un después y así vamos percibiendo el mundo, ¿no? Por eso es difícil desde esa mirada lineal poder comprender la concomitancia o hechos que se dan de manera simultánea, ¿sí? Nos podemos acercar a la comprensión de la concomitancia si consideramos que todo está en estructura y a su vez nada es estático. La estructura no es rígida y por lo tanto se transforma elásticamente, de modo que cualquier situación en un punto de la estructura hará vibrar a toda la estructura. Todo el tema de la sincronización en el ámbito de la física ya fue estudiada en 1665 por Christian Huygens, quien al observar que después de un tiempo, dos péndulos que estaban moviéndose desincronizadamente, pero conectados entre sí por una tabla de madera, es decir, estaba una tabla de madera y sobre ellos estaban dos péndulos, ¿no? Y cada uno con movimiento diferente, ¿sí? Y luego empiezan a sincronizarse los dos péndulos. Esto ocurre que debido a la conexión en la estructura, haciendo que la vibración se transmita entre ellas, en relación con la intensidad de vibración que se genera. Lo que ocurre a nivel físico también ocurre en todos los acontecimientos, donde la conexión se da desde el ámbito mayor, aquel que los sostiene y los condiciona, como en los péndulos, la tabla de madera, y sobre el cual también influimos. La influencia que se realiza es de modo simultáneo en una suerte de entrelazamiento, como lo dado a nivel cuántico. Es decir, el movimiento de una partícula influye sincrónicamente en el movimiento de otra partícula que se encuentre entrelazada. El entrelazamiento cuántico entre partículas a nivel subatómico explica que las partículas entrelazadas no son independientes, sino que son explicadas dentro de una función de onda común que determina la posición o el movimiento de ellas. En un entrelazamiento cuántico, el spin, es decir, el spin es el giro que tiene la partícula, ¿no? Podríamos explicarlo de esa manera, aunque es mucho más complejo, pero podríamos hablar del giro, ¿no? Entonces, el spin, el momento angular intrínseco de una partícula, de cada una de ellas, es el mismo pero invertido, ¿no? Gira de un modo aquí y en el otro lado gira en sentido contrario, ¿no? ¿Sí? De igual manera sucede a nivel macro, ¿sí? Pero no podemos percibirlo porque tenemos una visión, como les decía, lineal del tiempo. Siempre pensamos en una causa y un efecto, ¿sí? Como que todo fuera causa y efecto. Pero no todo es causa y efecto. Existe la causa y efecto, pero no todo es de la manera lineal. No todo es causa y efecto. ¿Estamos? Entonces,
La influencia que se realiza es de modo simultáneo, una suerte de entrelazamiento, como lo dado a nivel cuántico. Es decir, el movimiento de una partícula influye sincrónicamente en el movimiento de otra partícula que se encuentra entrelazada. No se trata de que la información viaja de un sitio a otro en el mismo plano, sino que los acontecimientos se dan simultáneamente. Esto se puede entender por la influencia que genera el ámbito mayor. Entonces, como todo está interconectado, aunque no veamos la estructura, sabemos que hay una conexión y el entrelazamiento se da a nivel del ámbito mayor. El ámbito mayor es el que influye sobre cada uno de los fenómenos del ámbito menor, ¿sí? Cuando hablamos de concomitancia, nos referimos a dos situaciones que aparentemente no tienen relación, pero que están conectadas por un ámbito mayor. Por ejemplo, en octubre del 2019, dadas las condiciones sociales en el Ecuador, se dio un proceso de convulsión social iniciado por los jóvenes y que luego fue encabezado por el movimiento indígena. Una semana después, en Chile, se dio el estallido social que partió desde los jóvenes por el alza de pasajes en el metro y que fue el pretexto para detonar un proceso de expresión masivo del descontento. A su vez, sucedieron fenómenos concomitantes en Colombia, Haití, Cataluña, Hong Kong, así como en otros sitios, manifestaciones de protesta social muy fuertes por la disconformidad con el respectivo régimen. Aparentemente, todos estos hechos no tienen relación entre sí, pero tampoco se puede pensar que unos hayan influido en otros de modo lineal. Estos se explican mejor desde un marco de referencia en el ámbito mayor, es decir, toda la política internacional de acumulación del capital mundial y de injusticia social y cultural. La ley de concomitancia explica cómo diversas situaciones suceden de modo simultáneo. Esto acontece no solo en el entorno político-social, donde posiblemente es más visible y factible seguir la ruta de los acontecimientos. Todo está en relación. Si existe una teoría filosófica, una corriente artística o cultural, o un determinado descubrimiento, se podrá entender al considerarlo en el contexto de los diferentes ámbitos, aunque aparentemente no exista relación. En el entorno científico, por citar algunos ejemplos, es conocida la controversia del cálculo en el siglo XVIII, en la que de modo paralelo, tanto Isaac Newton como Leibniz desarrollaron el cálculo infinitesimal. Otro de los casos es el de la teoría de la evolución de Darwin y la de Alfred Wallace. Wallace llegó a las mismas conclusiones de Darwin, trabajando independientemente en la lejana Nueva Zelanda. Pero tal vez por la desconexión dada por la distancia y la época, es conocida como la teoría de la evolución de Darwin y no como la teoría de la evolución de Wallace. Fíjense en que el uno en Nueva Zelanda, tomen en cuenta que estamos hablando del siglo XIX, ¿sí? Donde no habían, la información viajaba muy lentamente, ¿no? En el siglo XIX estaba por un lado Wallace en Nueva Zelanda y por otro Darwin en Inglaterra. Los dos desarrollaron las teorías simultáneamente, ¿sí? Bueno, tuvieron intercambio posterior y anterior, pero no tienen una influencia directa. Fueron desarrolladas independientemente, curiosamente, ¿no? Y desarrollaron la misma teoría simultáneamente. En el siglo XX hubo muchos estudios de análisis estructurales a nivel social y explicaciones acerca de la simultaneidad de descubrimientos, como lo hizo Robert Merton en su teoría sociológica. Una de las limitaciones y por las que no ha sido seriamente tomada la teoría de Merton es por una tendencia a conclusiones parciales. Sin embargo, el único modo de lograr entender y establecer un principio que integre una visión en los diversos campos es desde una visión estructural, que considera los diversos ámbitos y cómo influyen unos sobre otros. Todo descubrimiento, toda teoría, toda expresión artística está encuadrada y generada por el medio en el que se desenvuelve.
Por ello, toda nueva idea y toda nueva concepción pertenecen a todo el proceso humano. Es vano creer que alguna idea o creación es exclusiva. Curiosamente, la crítica que se hace a una teoría estructural es similar a la que se hizo en su momento a la física cuántica. Y aún los mismos padres de la cuántica no estuvieron del todo conformes con sus propios postulados. Max Planck estableció que la energía emitida o absorbida en la radiación no es continua, sino que se da en pequeños paquetes a los que llamó cuantos, de latín quantum, cantidad. Pero para igualar en la ecuación y salir del mal paso, introdujo un número diminuto del que no estuvo, este número es la constante de Planck, ¿no? Del que no estuvo del todo convencido. O sea, él siempre colocó ese para poder igualar la ecuación. Actualmente, el número de Planck, la constante de Planck, se sigue utilizando y no tiene ningún tipo de objeción, ¿sí? Porque fue, según nos cuenta el mismo Max Planck, que fue una situación por la cual, para poder resolver, incluyó eso en la ecuación, pero quería descubrir que no era así. A la final, en la física cuántica ya era aceptada totalmente, ¿no? Yo creo que hay algo de intuición al ubicarlo y haber llamado a él, Max Planck, haber llamado cuantos o quantum, ¿sí? A estos paquetes de partículas, ¿no? De luz, de fotones. Luego, sin embargo, Einstein, quien formuló una de las bases de la teoría con el efecto fotoeléctrico, utilizando la ecuación de Planck, fue uno de los mayores detractores de la cuántica, como lo expresa su famosa frase: Dios no juega a los dados. Curiosamente, Einstein nunca estuvo de acuerdo con la física cuántica, y él decía, como la física cuántica es una cuestión de probabilidades, y así no es solamente la teoría, sino que experimentalmente se da de ese modo, ¿sí? Es un tema probabilístico, ¿sí? No sabemos exactamente cuándo vamos a encontrar una partícula y en qué lugar o con qué cantidad de movimiento se va a encontrar. Entonces, es el observador el que define el resultado. Eso es lo más curioso, ¿no? Donde directamente es el observador el que define la situación, ¿no? Por su parte, Rödinger realizó su experimento mental, el del gato, ¿no? Para mostrar lo absurdo de la superposición cuántica. También Rödinger, que es uno de los padres de la física cuántica, tampoco estuvo de acuerdo. Y él planteó un experimento mental, pero a modo de demostrar que es ridículo. Y sin embargo, eso ha sido tomado como parte de la física actualmente, ¿no? ¿Sí? El famoso gato, que si el gato está vivo o está muerto y no se sabe bien qué es lo que pasa porque las dos realidades se dan al mismo tiempo, se dan simultáneamente, aparentemente. O sea, bueno, no lo conocemos así, sí es cierta, pero es un tema de probabilidades. Y experimentalmente se podría decir que no se puede definir con exactitud qué va a pasar. Hay quienes dicen que las dos realidades se dan y que uno tan solo vive una realidad, ¿sí? Y que las dos se dan simultáneamente. Bueno, pero si no se entendió lo explicado en estos párrafos, hay que señalar que esto no es motivo de preocupación. Como dijo el físico Richard Feynman, un físico genial, ¿sí? Puedo decir con seguridad que nadie entiende la física cuántica. Y esto de que no se entiende es hasta cierto punto lógico y tiene su lógica, porque justamente estamos hablando de otra realidad de la cual no tenemos experiencia. Es una realidad a nivel de las partículas subatómicas, donde es otra la situación diferente a la que vivimos habitualmente, ¿sí? Así que no se le tomen tan en serio, decía Feynman, ¿no? Sintiendo que realmente tienen que entender en términos de un modelo. Simplemente relájense y disfrútenlo. No hay que esforzarse mucho por tratar de entenderlo. Así se comporta la naturaleza de las partículas, algo que dentro de nuestra experiencia y el modo como vemos la naturaleza es algo incomprensible, porque además no logramos observar la estructura que subyace, ¿sí? Es decir,
Sabemos que todo está interconectado, todo está interrelacionado, pero esa conexión no logramos percibir más que por los resultados, ¿sí? O sea, es curioso y nos ha pasado a todos, creo yo, que uno está pensando en una cosa y se encuentra con la otra persona que está en la misma frecuencia que uno, ¿sí? Y uno no logra entender por qué se da eso. Entonces, justamente estamos hablando aquí de la estructura, esa estructura que subyace, que no conocemos, ¿sí? El entrelazamiento, tanto a nivel cuántico como en toda situación donde la incertidumbre está presente, logra acercarnos al entendimiento cuando se tiene una visión integral del proceso. Entonces, la concomitancia es la parte relacional de la interconexión estructural y los elementos que lo conforman es su parte compositiva. Entonces, tenemos una parte compositiva, que son los elementos, la parte relacional, que es cómo están relacionados esos elementos, ¿sí? Que tiene que ver justamente con la ley de concomitancia. Y la parte procesal, que tendría que ver con la rueda de proceso propiamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, en una visión estructural de las cosas, en una visión procesal de las cosas, podríamos lograr entender cómo se dan esas concomitancias, ¿sí? Y podríamos hasta predecir qué es lo que puede acontecer en el futuro, ¿no? Dado ciertas condiciones. Bueno. Nuevamente, desde una visión en el mundo cuántico, podemos ejemplificar cómo el futuro puede intervenir en el pasado. Esto sucede en el experimento de la elección retardada de Wheeler, en la que el comportamiento de un fotón dependerá de una acción futura. Es decir, no se comporta en una relación causal, no se comporta en una relación de causa y efecto, sino que el efecto antecede a la causa. Esto es un tema físico, ¿no? No es, no es, no es filosofía. Este hecho que sucede con los fotones, ¿sí? Ahora, para muchos físicos, esto es tan solo una interpretación del pasado que depende de cierta información que solo está disponible en el futuro. Sin embargo, de una u otra manera, la realidad que vivimos y el pasado como lo recordamos son una interpretación de los acontecimientos y nuestro vivir cotidiano puede estar direccionado por una imagen del futuro. Cómo esa imagen del futuro puede condicionar nuestra situación del presente. Curiosamente, ahora mientras estoy escribiendo, bueno, cuando estaba escribiendo, ¿no? Eso sucedió en enero del año pasado, ¿no? A inicios de enero recibo un mensaje de una amiga geógrafa que, deseándome un buen año, me propone hacerme un mapa como una guía por dónde caminar para llegar a objetivos. Con un mapa, ella me dice esto, ¿no? Con un mapa uno sabe por dónde ir y sin este uno se pierde o toma un camino más largo. Con un mapa uno sabe cómo llegar. Dijo además que me proponía hacerme un pequeño proyecto cuántico. Como el presente, el pasado y el futuro están en un mismo punto, sugiero colocarnos en el 31 de diciembre próximo y enunciar aquellas situaciones logradas. Me sorprende la concomitancia en este ejercicio, porque sin que mi amiga sepa de lo que estaba escribiendo, llegó con su mensaje que seguramente fue lanzado después de leer este libro, o este libro surgió después del mensaje de mi amiga, en una suerte de tiempo circular. ¿Sí? Es curioso, porque justo cuando yo estaba escribiendo esta parte, recibo un mensaje así y leo, ¿no? Y me hacía esta propuesta fue muy curioso. Bueno, hablamos un poco el intercambio de esta parte de la lectura que tiene que ver con la concomitancia y cómo está todo interconectado e interrelacionado, ¿no? Entonces, bueno, abro a los diferentes, si tienen inquietudes, comentarios, si preguntas.
Te va, ¿Sí? me estaba preguntándome si no todo es secuencial, como se está diciendo, me iba a la propia vida, digo, la niñez a la que miro o la juventud a la que miro desde esta edad ya más madura, Ajá. claro, mi cabeza me dice es así una secuencia de tiempos, pero en realidad cuando rememoro algo de la infancia me pongo en ese momento, como que el tiempo no tiene ese sentido lineal de presente a futuro, sino circula tal como sea la intencionalidad. Así es. Claro, me deja ahí liado de si tiene que ver mucho lo que proyecto. Cuando proyecto sí que algo me mueve hacia conseguirlo, como que es verdad que cada ser humano proyecta, le Así da es. sentido a su vida. Así es. Cuando uno se proyecta hacia el futuro, en cierta forma, se conecta con ese futuro que aparentemente no existe. Yo pienso que sí existe ese futuro, porque si no existiera, ¿cómo podemos ir a un lugar que no existe? O sea, tú puedes ir a otra habitación porque sabes que esa otra habitación existe, ¿no es cierto? Pero no puedes ir a una habitación que no existe. No puedes ir a un lugar que no existe. Y el futuro, que nosotros vamos hacia el futuro, ese futuro también existe, para mí existe como una posibilidad. Para mí, les digo, como una posibilidad. Y esa posibilidad que se genere depende también de las condiciones que hoy genero. Y también mi transcurrir hacia él también depende de esa imagen que la proyecté como posibilidad, que está ahí, igual que mi pasado. Fíjense que desde el punto de vista físico, se ha demostrado este tema del viaje en el tiempo. Hablo físicamente, ¿no? En el caso de que como cuando uno recuerda, y claro, uno cuando recuerda, estás mirando desde el presente hacia el pasado y también una interpretación de ese pasado, ¿no? Bueno, pero en el caso netamente físico, les digo, si ponen dos relojes atómicos que miden hasta millonésima de segundo, el uno en un avión y el otro en tierra, y el avión da una vuelta a la tierra, van a ver que los dos relojes están desfasados, que el reloj que quedó en tierra pasó el tiempo más, o sea, pasó más rápidamente, o sea, digamos, para el otro pasó menos tiempo, para el que viajó en el avión. Eso se ha hecho experimentalmente y es real. O sea, que los viajes en el tiempo son posibles, o al menos el viaje hacia el futuro. Todavía no hay algo que pueda decirse que no viaje hacia el pasado. Pero eso quiere decir que si uno viaja, si se puede viajar al futuro es porque el futuro existe. No como un futuro determinado, creo yo, sino como la multiplicidad de futuros de las cuales lo que yo haga con mi vida dependerá también de ese futuro y ese futuro dependerá de lo que haga. O sea, está íntimamente relacionado lo uno con lo otro, ¿no? Tanto el futuro como el pasado condicionan mi presente. Entonces, lo mejor sería elevar el nivel hacia el futuro para que sea más luminoso ese futuro al cual, como humanidad, aparte de lo individual, pero como humanidad, nos dirigimos, ¿sí? Como, por un lado, generar las mejores condiciones para que ese futuro se dé, pero también proyectarnos en el futuro que queremos, proyectarnos con lo mejor de nosotros para ese futuro que queremos, ¿sí? Si todo lo vemos de modo negativo, tampoco me refiero a un optimismo ingenuo, ¿no? Sino más bien viendo las mejores posibilidades y también generando las mejores posibilidades entre todos, ¿sí? Eso me parece que es importantísimo en esa relación. Así es que así es. Sí, y en eso que me venía como que todo no es intelectual, que aunque si lográramos como humanidad proyectar una mirada de cómo nos gustaría estar en el año que viene,
toda la humanidad, digo, todo no es intelectualmente, a veces, o más importante, tiene el potencial de la emoción, de que como eso, lo que tiene Así es. generar amor, Así y es. digo, Es eso sí, que eso sí esa después, emotividad es la que te impulsa a hacer cosas, ¿no? Así es. Sí, Quiero ahora comentar algo, si sabemos me lo, cómo. Sí, quería Marisol. comentar algo, si me lo Claro, permiten. claro, Hola a claro, claro. todos. He estado como seguramente me voy a equivocar con las cosas que digo porque estoy trabajando en ello y tengo no una teoría, es como una propuesta que es que el tiempo no existe y que lo que existe es la materia. No hay forma de ubicar el tiempo si no hay materia. No hay ninguna forma de evidenciar tiempo si es que no hay materia en transporte, desgaste o etcétera. Por lo tanto, ese tiempo futuro al que aspiramos eh, o pasado el que vemos, como en nuestra materia podemos recordar, o en nuestro computador mental tenemos grabado lo que ha ocurrido, entonces lo dotamos de tiempo debido a que la materia nos evidencia eso. Es una propuesta que voy Yo estoy a, un totalmente de acuerdo trabajo contigo, que... Marisol, totalmente. ¿Ah? Yo estoy totalmente de acuerdo. Es los tiempos como la conciencia para poder percibir, para mí, ¿no? Para mí es también, sí, crea el tiempo, ¿sí? Exacto, exacto. Claro, Entonces, eso que llaman sincronía, que tengo varios ejemplos al respecto, hasta con personas que han muerto, así es. eh, más bien se materializan, por decir así, y la palabra bien vale, materializan. Es ahí donde yo puedo percibir que están en otro tiempo, en otro espacio, pero en realidad los materializo cuando yo me encuentro con ellos en este tiempo y en este espacio. O bastará con este espacio, ni siquiera en este tiempo, porque si no, ¿dónde? Ajá. Claro, Al exactamente, decir una cosa exactamente, digo la otra. Entonces, exactamente. eso es lo que quería comentar, que es Yo, lo yo estoy que estoy totalmente de trabajando acuerdo contigo. en esto para hacer luego una presentación. Buenísimo, buenísimo. Yo estoy ¿Ya? totalmente de acuerdo, Marisol, contigo. Sí, totalmente de acuerdo con ello. Yo creo que justamente para lograr comprender, vamos creando muchas cosas, ¿no? Sí, Muchas cosas que no, que solo existen en nuestra cabeza y el tiempo es una cosa, es una de ellas, ¿no? Si sí, no, no se podría entender muchas situaciones. eh, es como el tema de, de las cosas en estática, tratar de ver las cosas quietas cuando todo está en movimiento. Es una forma que tiene la conciencia para poder comprender algo, si no, no lo entiende es, nada. Si todo está en exacto, movimiento, no se entiende nada, ¿no? Sí, exacto. justamente. Por eso el tema de los sueños, donde la parte material misma es diferente, no está tan, por decir así, tan clarita, ¿no? La mesa podría no ser mesa, etcétera, está todo en el ámbito mental. En los sueños, el tiempo que transcurre ahí es bastante, por decirlo menos, curioso. Puede ser cualquiera. Claro, y fíjate, Marisol, cuando el negro habla acerca ¿cómo se llama? De el jinete y su sombra, Ajá. ¿sí? Empieza Ah, el texto con una frase, ¿no? Empieza primero con, eh, ¿qué cosa es el tiempo sino el cuerpo mismo? ¿Sí? exacto. Primero, ¿no? Y primero habla de las tres, del pasado, el presente y el futuro, como proyecciones, y está en el centro, en esencia, ¿no? El niño, ¿no? ¿Sí? No sé si recuerdan esa parte del, no sé si Sí, alguien bueno, sería bueno leerlo si es que alguien tiene por ahí el texto del jinete y su sombra que está en humanizar la tierra, ¿no? sí. Bueno, Gracias por recordármelo porque estoy juntando material
para mi proyecto. Buenísimo. Marisol, una pregunta de curiosidad nomás. ¿Tú eres ingeniera o física? Se puede decir que soy una ingeniera dueña de casa. Okay. Es que es interesante que la gente se plantee esas cuestiones porque ni siquiera los físicos con que trabajo se cuestionan la misma física. Y me sorprende que alguien como tú pues observe esto. Sí, no, desde que soy chiquitita, el tema del tiempo me ha conmovido como algo a descubrir y por diferentes experiencias me he dado cuenta de que no existe el tiempo. Es que no existe, no existe, no existe. Yo soy seguidora del calendario maya, pero el calendario maya se llama sincronario maya, es decir, nos sincronizamos para podernos encontrar en alguna esquina, nada más. Pero es una invención del ser humano por necesidad, para encontrarse con otro, porque en realidad los tiempos, ¿qué son? Eso. Muy buenas tus reflexiones. Así es que contarás cuando tengas hecha. Sí, ya se los contaré. Gracias. Gracias, sí, para mí también el tiempo siempre, desde que era chiquito también me llamaba mucho la atención y me es un tema. Bueno. Pero miren una cosa, no solamente el tiempo es una creación mental, el espacio también es una creación mental. Así es. Esta mañana estaba haciendo un ejercicio justamente con la esfera y bueno, lo voy a poner más fácil. Cuando cierro los ojos y me imagino un elefante, resulta que un elefante es mucho más grande que el tamaño de mi cerebro, ¿sí? De hecho, cuando uno visualiza la esfera, está visualizando algo inconmensurable, ¿sí? Entonces, desde mi cuerpo limitado, que no alcanza ni siquiera 1,80 m, cabe una imagen visual, una imagen mental del universo entero. Cuando hacemos el ejercicio de la esfera, de la expansión de la esfera, estamos visualizando el universo entero. Entonces, es algo extraño, ¿sí? Que la mente nuestra pueda contener al universo entero. Entonces, por eso digo que no solamente el tiempo es subjetivo, sino que el espacio también es subjetivo. Hay algo aún por descubrir en el fenómeno espacio. De hecho, bueno, el tiempo-espacio, esa dupla, al final es un mismo concepto, ¿no? Bueno, vamos viendo, vamos continuando con la lectura de arcanos mayores, los individuos. Como habíamos comentado, los arcanos mayores están formadas por los 10 individuos y las 12 cartas de proceso. Los individuos corresponden a los 10 estados internos ubicados en el árbol. El árbol de la vida, al que llamaremos simplemente el árbol, es una máquina de origen hebreo, propiamente de la Cábala, Cábala o Kabbalah, la escuela de pensamiento místico hasídico. El texto más antiguo en el que se describe el árbol en el mundo hebreo, el árbol sefirótico, es el Zohar, el esplendor, publicado en el siglo XIII por Moisés de León, quien adscribe ser escrito por el rabino Shimon Bar Yochai en el siglo II. O sea, Moisés de León, cuando lo publicó, él dijo que este libro era del rabino Shimon Bar Yochai en el siglo II. El árbol consta de 10 sefirot, emanaciones que en nuestro sistema constituyen las moradas o estados. Además, en el árbol tenemos 22 senderos. Dentro de nuestro tratado, el árbol está relacionado con la ley de concomitancia y dentro del método con la segunda etapa, con lo relacional, siendo dentro de un proceso la etapa de complementación. El árbol, con respecto al método, nos indica las relaciones entre nuestro individuo
con el ámbito mayor, medio y menor. En nuestro estudio de las cartas, las moradas configuran nuestros individuos, lo relacional. El árbol está formado por el eje del mundo. ¿Sí? Este es el eje del mundo. Que conecta a la tierra con el cielo. Y de su intersección con 4 grandes círculos, emanaciones. Es como desde el infinito, desde el Ein Sof, que está sobre todo el infinito, existe 4 grandes esferas que descienden, ¿sí? Un poco, esta es como la nación mítica igual, ¿no? Esas 4 grandes esferas, que son las que nos permiten entender y conocer el mundo, se genera la materia, la forma, la energía y la mente. O más bien dicho, desde la mente se genera, desde el Ein Sof, la mente, la energía, la forma y la materia. Y de la intersección de estas 4 esferas, ¿sí? Con el eje del mundo, se forman las sefirots, las moradas de nuestro árbol, ¿no? ¿Sí? El árbol está formado por el eje del mundo que conecta la tierra con el cielo y de su intersección con 4 grandes círculos, emanaciones, materia, forma, energía y mente, que transforman la vida y la conciencia. Así se forman las moradas que constituyen a nuestro individuo, con lo que además se establecen 3 columnas: la de la severidad o de la rigurosidad, la de la comprensión o la flexibilidad y la central, neutra. El camino de ascenso en el árbol es zigzagueante, ¿sí? En el sentido vertical, de abajo hacia arriba, de lo denso a lo sutil, y en el sentido horizontal, de derecha a izquierda, de lo flexible a lo rígido, o de la comprensión a la de severidad y viceversa. Van del uno al otro encontrando en el equilibrio. ¿Sí? Entonces, de estas 4, que es mente, energía, forma y materia, que tienen que ver con las 4 disciplinas, ¿no? ¿Sí? La disciplina material, la disciplina formal, la disciplina energética y la disciplina mental. Son las 4 emanaciones, ¿sí? Que surgen desde los planos más altos. Desde el infinito. Esa idea también del infinito es curiosa porque es difícil poder pensar en que las cosas puedan ser infinitas, pero también es muy difícil pensar en que sea finito. Y como dice el negro, ¿cómo algo finito puede crear lo infinito? Bueno, no sé, ¿tienen hasta acá alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud? Fíjense en que sus comentarios, sus inquietudes enriquecen la charla, ¿no? Entonces, no piensen que algún comentario no vale la pena. Todo vale la pena. Se puede decir que de este eje, entonces, que todo parte de la mente, que la mente en últimas es quien va a crear la materia, entonces. ¿Se entiende así? ¿Se puede entender así? Sí. Todo es mental, se dice, ¿no? El todo es mente. En una ocasión le preguntaron a Silon que cómo se producía, cómo venía la existencia de la materia.
¿sí? ¿Cómo se creaban las cosas? Le preguntaron en cierta forma así, ¿no? Y él contestó, todo parte de una imagen. Para que se materialice algo, todo parte de una imagen. No sé si recuerdan esa respuesta de Silo. Entonces parece que la mente actuara como una onda guía para que las cosas se materialicen. Claro, es como que para que las cosas existan, hay una conciencia, ¿no? Y esa conciencia está dada por la mente. Bueno, no sé. Es un vuelo ahorita que está bien. Pues está muy bueno, muy bueno. Me suena algo de lo que dices, no lo recuerdo bien, pero me suena lo que estás comentando. Recuerdo que el negro decía en un momento que todo es mental, el universo es mental, decía el negro. Eso sí recuerdo. Bueno. Y también dijo en una ocasión Silo que nosotros somos el sueño de Dios. Algo así como que si nosotros existimos es porque alguien nos está soñando. Me pareció muy curiosa esa afirmación también. O esta otra que dice, será superado por el futuro de su mente. ¿Cómo es? ¿Cómo es esa? El ser humano será superado por el futuro de su mente. ¿Cómo entiendes esa afirmación de Silo? ¿Qué te imaginas que quiso decir con eso? Yo me imagino que tiene que ver con que debemos pasar a otro nivel de conciencia. Mientras no pasemos a otro nivel de conciencia, esto no va más. Tenemos que lograr la conciencia de sí como humanidad, ya, como una conciencia de sí permanente. Porque yo creo que todos tenemos conciencia de sí cuando tomamos conciencia y tengo en un momento determinado conciencia de mí mismo, pero no de modo permanente, ¿no? Somos tomados por las diversas situaciones, vivimos olvidados de nosotros mismos muchas veces, ¿no? Entonces eso, por ahí le veo esa frase de Silo, ¿no? Bueno, ¿continuamos o algo más? Me gustaría. Claro, Me claro, dale. gustaría. Ana, a nosotros a mí nos encantaría que lo dijeras algo. No, con respecto al comentario anterior, o sea, yo creo que cuando cambiemos el emplazamiento mental y no sea desde la memoria orientada desde el pasado, ¿no? Muy bien, muy bueno. Sino la construcción desde el futuro. Yo creo que ahí está la clave de lo que dijo. Mejor no podía haber a veces. Hay un video muy interesante que se llama Sursum Cordan, Sí, sí. de una charla que dio un negro en Chile, que se comprende poco. Fue un encuentro en un parque, creo, en una sala. Sí, manantial. Sí, muy recomendable para escucharlo, porque ahí habla justamente de la construcción desde el futuro y no desde el pasado. Así es. Así es. Bueno, así es. gracias. Bueno, continuamos. En poética menor se dice, has de saber finalmente que la pregunta es por el individuo en proceso y desde perspectivas diferentes. El individuo es estático, el proceso dinámico y las perspectivas dependen de los intereses de quien pregunta. Dicho esto, hablemos de los individuos. Toda forma es triple y se presenta como generación, regresión, selección, inestabilidad, desplazamiento o desvío, tendencia, plan, polaridad, energía, vitalidad.
Nada hay que no tenga estas presentaciones, y cada una de ellas es un individuo triple. Ahora bien, todo ser refleja esos individuos en distinta proporción, y eso da a cada cosa su sustancialidad. Cuando dice aquí que todo individuo es triple, se refiere a que todo individuo tiene en sí mismo a los tres planos: al plano cósmico, al plano psíquico y al plano material, ¿sí? Y estos son los 10 individuos, ¿no? Generación, regresión, selección, inestabilidad, desplazamiento, desvío, tendencia, plan, polaridad, energía, vitalidad. Los 10 individuos de las cartas, ¿no? Los individuos resultan de las emanaciones de la sustancialidad de ciertos estados. Estado viene del latín status, y este se deriva de stare, que significa estar firme, quieto. Si bien todo está en movimiento, podríamos afirmar que para entender las diversas situaciones consideramos el estado en el cual se encuentra, que es como tomar una fotografía de aquello que está en continuo movimiento. Entonces, cuando tratamos de responder a una pregunta, lo hacemos primero por el individuo y lo consideramos en estática. Luego lo ponemos en dinámica, observando su proceso, como en la flecha de Zenón. ¿Se acuerdan de la flecha de Zenón? Que una flecha ha sido lanzada en un momento determinado. ¿La flecha está donde está o está donde no está? Está donde está. Lo segundo es imposible, que la cosa esté donde no esté. Por lo tanto, no se mueve. Esta paradoja de la flecha de Zenón, acerca de que si la flecha está donde está o está donde no está, tiene que ver justamente que está donde está dependiendo del punto de vista. Si uno está igual que la flecha, moviéndose igual que la flecha, la flecha está donde está. Pero, en cambio, cuando uno está en movimiento, está donde no está porque se ha movido, ¿no? Entonces, tiene que ver con esos puntos de vista. A ver, entonces, cuando tratamos de responder a una pregunta, lo hacemos primero por el individuo y esto lo consideramos en estática. Luego lo ponemos en dinámica, observando su proceso. Como en la flecha de Zenón, lo ubicamos en la flecha. Al ubicarnos en la flecha podemos estudiar sus detalles, mientras que al colocarnos en tierra observamos el movimiento y estudiamos el proceso, de dónde viene y a dónde va. Los individuos son una abstracción de una idea humana asociada a la ilusoridad de permanencia, de estabilidad y de quietud. Bajo esa ilusión de permanencia, nos relacionamos con el mundo. En los primeros años de vida de las personas se configura el yo, la identificación, y en la relación con humanidad, la formación de la sociedad se da creando signos, símbolos y alegorías que permiten comunicarnos. Los individuos de las cartas T corresponden a las 10 primeras cartas de los arcanos mayores. Cada una de ellas está dividida en 3 planos. En la parte superior de la carta, el plano cósmico. En el medio, el plano psíquico, y en la parte inferior de la carta, el plano material. El plano cósmico está representado por los planetas, incluyendo el Sol y la Luna. Estos generan el máximo influjo sobre nuestro individuo. Cuando hablamos del influjo cósmico, lo asociamos con la personificación mítica de aquellos aspectos que simbolizan los planetas, es decir, la relación con aquellos dioses romanos, griegos, egipcios o babilónicos que los pueblos colocaron entre las estrellas. Tenemos el plano psíquico que corresponde a los centros de respuesta y a las subpartes en el psiquismo humano. Finalmente, en la parte inferior está el plano material, que atañe a aquellos elementos alquímicos que están bajo el influjo del plano cósmico. ¿Sí?
Eso, entonces tenemos que las cartas de los individuos tenemos 3 planos, ¿no? Veamos una carta, una cartita. Entonces en la carta existe un plano cósmico, donde está un planeta, en este caso el Sol, ¿sí? Está en el plano psíquico, está representado acá, ¿sí? Y en el plano material. Entonces, los 3 planos que están en la carta. ¿Sí? Una preguntita, disculpa no sé si los demás compañeros ya lo sepan. ¿El plano cósmico representa la disciplina mental? ¿O representa No la mente? propiamente. No propiamente. Podríamos Asociarlo. pero no propiamente. Las cartas de proceso, ahí sí. Ahí sí está. Acá, ¿qué significa entonces cada Aquí en el posición? plano cósmico, estamos hablando del plano cósmico, ¿sí? El plano psíquico y el plano material. ¿Con ¿sí? qué podemos asociar cada uno? El plano cósmico con el ámbito mayor. ¿Sí? O sea, sí se podría establecer, como tú dices, una cierta relación con la mente, ¿no? ¿Sí? Pero hablamos acá en las cartas de individuos como el plano cósmico o el ámbito mayor, el ámbito medio y el ámbito menor, ¿sí? ¿Estamos? Está claro, listo, está claro, gracias. En lo último que leíste, Marcelo, el plano material pone que está dependiente del plano cósmico. Todos en realidad dependen del plano cósmico, sino que acá es como visible porque el plano psíquico es en el que estamos nosotros y a veces es difícil vernos a nosotros mismos, ¿sí? Pero también está influenciado por el plano cósmico, está influenciado por el ámbito mayor, ¿sí? Tomemos en cuenta que esta es una representación del plano cósmico. Cuando hablamos del Sol, se refiere a los elementos que influyen sobre nuestro individuo, ¿sí? Y que son parte también del individuo, curiosamente. Por eso dice que todo individuo es triple, ¿no? Porque todo individuo contiene en sí mismo también un plano cósmico, ¿sí? Un plano psíquico y un plano material, a su nivel, ¿no? ¿Se entiende eso? Es un poco difícil, un poco abstracto, pero ¿se logra intuir algo? Ejemplo, aquí aparece el Sol en el plano cósmico. El Sol es una fuerza afirmativa, ¿sí? La Luna es lo contrario, es una fuerza negativa o negadora. El Sol, una fuerza afirmativa, la Luna, una fuerza negadora. ¿Cómo se asocia esto con el ámbito mayor? Bueno, sobre esta carta, que es generación, que representa justamente, por un lado tenemos, como tú dices, el Sol, que es una fuerza dadora, ¿sí? Influye sobre por ejemplo, sobre el oro, ¿no? Que es también un elemento masculino igual que el Sol, es masculino, ¿no? Y aquí está el centro intelectual superior. Entonces, todos son elementos afirmativos, ¿no? Como tú dices. Pero el Sol está considerado como aquella fuerza desde un plano cósmico que va influyendo sobre lo psíquico y sobre lo material. ¿Sí? Como el Sol influye sobre la Tierra, por ejemplo, ¿no? O sobre los elementos de la Tierra, en este caso. Sí, estamos con eso. Sí, podríamos mirar otra cartica. Esto.
Aquí sería como lo contrario. La luna es una fuerza negadora. Y aquí está el centro emotivo superior, ¿no? Y la plata. Bueno, ya vamos a ver de cada una de las cartas. Pero en todas ellas sucede lo mismo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, a Saturno, ¿sí? Al centro intelectual y a la sal, como elemento neutro. Bueno, vamos a ir revisando las cartas. ¿Estamos con eso o tiene alguna otra pregunta al respecto? Vamos a ver, a revisar, creo que vamos a alcanzar a ver generación, a leer generación, justamente sobre la primera carta. Esto ya vimos, ¿no? Vamos a revisar a los individuos en el ordenamiento de las cartas T. Al final presentaremos un esquema de cada carta con una síntesis de aspectos que constituyen los atributos en cada plano. El ordenamiento de los individuos en las cartas T no constituye ni el orden ascendente o descendente dentro del árbol. Tenemos desde una perspectiva tradicional espacial, dentro del plano cósmico al Sol en el centro, principio masculino, junto a la Luna, principio femenino, y en los extremos de tensión de la mandorla. Acuérdense que los individuos están en el árbol y forman una mandorla. Tienen dos puntos de tensión, ¿sí? Entonces, en los dos puntos tenemos, por un lado, a Plutón, dios del inframundo, en el inferior, y en el superior a Urano, dios de los cielos. Alrededor encontramos los demás planetas, constituyendo su ubicación según su condición de rigidez o flexibilidad, de modo alternativo de derecha a izquierda. En espiral ascendente tenemos Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno. La numeración de las cartas está dada en un ordenamiento por el plano psíquico. Tenemos la carta 1, fíjense, la carta 1, el intelectual superior. La carta 2, el emotivo superior. La carta 3, el intelecto. La carta 4, el emotivo. La carta 5, el motriz. ¿Sí? La carta 6, y así vamos viendo los diferentes centros, y después va a las partes y a las subpartes, ¿no? Bueno. Vamos con la carta 1, generación. ¿O hay alguna pregunta hasta aquí? Estamos. Generación. Generación viene del latín generatio, que significa acción y efecto de engendrar, dar origen. De ahí que este estado y este individuo están en condiciones de engendrar, generar, dar origen a lo nuevo. Esta está en un nivel de conciencia que es capaz de dar inicio a nuevas situaciones. Acuérdense que en el árbol, también dentro, generación está en el centro del árbol, que corresponde a un estadio de vigilia, ¿sí? Y de ahí para adelante ya empieza la conciencia de sí, justamente a partir de generación. Si hablamos de la evolución humana, hasta aquí estaría completo el proceso de hominización. Listo para empezar su recorrido de despertar y de una verdadera humanización. Es el máximo nivel que hemos alcanzado como humanidad en su desarrollo evolutivo, capaz de generar tecnología,
lo que empezó con las primeras herramientas hasta los nanochips y de las primeras clonaciones vegetales de hace miles de años, luego del aparecimiento de la agricultura, hasta los avances actuales en genética. Curiosamente, tiene el mismo origen etimológico que general. En este estado hemos llegado a la Luna, hemos enviado sondas a otros planetas y hemos soñado con alcanzar a las estrellas, ¿sí? Es más, ahora se envió el telescopio James Webb con el que está tomando fotografías desde los confines, ¿sí?, del universo. Y cada vez la tecnología y el avance, aún en este nivel de conciencia, hemos alcanzado eso, hemos llegado a la Luna. Hemos hecho muchas cosas desde este nivel de conciencia. Imagínense en lo que está por hacerse el momento en que despertemos realmente, ¿no? Frente a esta nueva condición tenemos tres posibles vías. El intento que posibilite el camino del avance, ya no solo científico y tecnológico, sino de la humanización, hasta alcanzar nuevos niveles de conciencia. El segundo camino es el de la degradación, que frente a la frustración no superadas nos invade con el resentimiento que nos hace descender a formas más primarias. Con la degradación y la arrogancia, nuestra mente se obnubila y degradamos a otros y a nosotros mismos, pensando que era mejor quedarse cómodamente dormidos en nuestros sueños. Un tercer camino es el de la caída y este se da por un accidente externo. Consideramos como accidente a aquella fuerza de la que no tenemos control, dado por el ámbito mayor, del que nuestra incidencia de influencia no alcanza, o nuestra intención no está en capacidad de revertir. No estamos refiriéndonos a la caída por no ver el camino o estar desatentos, tampoco al accidente en la visión aristotélica que diferencia de lo sustancial. Los accidentes se dan aunque son mucho menos frecuentes de lo que suponemos. Si existen otras intenciones mayores a las nuestras y se cruzan en nuestro camino, estamos supeditados al accidente. Por ello, en el camino para minorar las posibilidades de accidente, es importante acrecentar nuestras intenciones y motivaciones para avanzar. Es necesario estar atentos e ir junto a otros con una fuerza mayor que pueda revertir una intención tendenciosa. ¿Sí? Un accidente, por ejemplo, digamos, como esta pandemia, es un accidente de la cual estamos sumidos. ¿Sí? Como accidente cada uno de nosotros. Nosotros no hemos hecho este virus, ¿no? Entonces, uno está sujeto también a accidentes, pero a medida que vamos elevando ese nivel de conciencia, también vamos aminorando los accidentes, porque tenemos más conciencia de los actos, ¿no? Bueno, aquí había un pie de página que es acerca de... En el plano cósmico, a generación, el Sol en el centro, principio masculino, junto a la Luna, principio femenino, y en los dos extremos de tensión de la mandorla Plutón, dios del inframundo. Ay, ahí esto de aquí, esto ya revisé. Cuanto a generación, tenemos, pero tú que has ascendido con resolución, te encuentras ahora en la posada conocida como generación. Allí tienes tres puertas. Una se llama caída, otra intento y la tercera degradación. La caída te lleva directamente a las profundidades y solo un accidente externo podría empujarte hacia ella. Es difícil que elijas esa puerta, mientras que aquella de la degradación te lleva indirectamente a los abismos, desandando caminos en una suerte de espiral turbulento, en el que reconsideras de continuo todo lo perdido y todo lo sacrificado. Este examen de conciencia que lleva a la degradación es, por cierto, un falso examen, en el que subestimas
y desproporcionas algunas cosas que comparas. Tú cotejas, en un segundito que están muy chiquitas, no alcanzo a leer. Ya. Tú cotejas el esfuerzo del ascenso con aquellos beneficios que has abandonado. Pero si miras las cosas más de cerca, verás que no has abandonado nada por este motivo, sino por otros. La degradación comienza pues falseando los motivos que al parecer fueron ajenos al ascenso. Yo pregunto ahora, ¿qué traiciona la mente? ¿Acaso los falsos motivos de un entusiasmo inicial? ¿Acaso la dificultad de la empresa? ¿Acaso el falso recuerdo de sacrificios que no existieron o que fueron impulsados por otros motivos? Yo te digo y te pregunto ahora, tu casa se incendió hace tiempo, por ello decidiste el ascenso, o ahora piensas que por ascender aquella se incendió. ¿Acaso has mirado un poco lo que sucedió a otras casas de los alrededores? No cabe duda que debes de elegir la puerta media, es decir, la puerta del intento. Fíjense en que el intento tiene que ver con la intención. El intento tiene que ver con la intención. Y esa intención tiene que ver con otro nivel de conciencia, con el nivel de conciencia de sí. ¿Sí? El camino del ascenso es por la vía del intento y por elevar nuestro nivel de conciencia. Bueno. Nos habíamos quedado en la lectura de esta parte de acá. En el plano cósmico tenemos al Sol, el Dios venerado por todos los pueblos. Es Ra para los egipcios, es el Inti de los incas, el Helios y luego Apolo de los griegos, el fuego de los romanos, principio masculino y dador, el astroguía y luminoso que penetra en lo existente, da fuerza y vigor para continuar en el ascenso. Apolo, hijo de Zeus y de Leto, gemelo de Artemisa, es símbolo del principio masculino, Dios de las artes y del intelecto superior, propios de la conciencia inspirada, que le llevó al reconocimiento y a los grandes descubrimientos. Es la luz que enciende en el interior, es el reconocimiento de entenderlo todo, es el encender la antorcha. Apolo recibe de Temis la personificación de las leyes universales, el néctar de los dioses, la ambrosía y el alcaest. El alcaest, según Paracelso, disuelve suave, sin corrosión, conserva la semilla de los cuerpos y la dispone a la generación. Según Helmut, puede unirse con una sola palabra, agua de fuego. Es un ser simple e inmortal que penetra todas las cosas y las resuelve en su primera materia líquida. Nada puede resistirse a su virtud. Actúa sin reacción de la cosa sobre la que actúa y no soporta más que a su semejante, que solo él pone bajo el yugo. Después de que tuviera disuelta cualquier cosa, permanece como estaba en su primera naturaleza y no tiene menos virtud después de haber servido 1000 veces de la que tenía en su primera acción. ¿Quiere aprenderlo? Desciende en usted mismo y si es capaz de discernir, reconocerás esta sal y su vulcano que lleva por todas partes como usted. Todo cuanto Alcaest disuelve se puede convertir en volátil mediante el baño de arena y si después de volatilizarlo al disolvente se destila la sustancia soluble, se convierte en agua pura e insípida, pero siempre en cantidad equivalente al original. Bueno, esto es de unos textos de alquimia, ¿no? Con respecto al alcaest, que también representa este. Bueno, el alcaest, en síntesis, es el disolvente universal, ¿sí?
¿Dónde me quedé? Por aquí, ¿no? Ah, no. ¿Dónde está? No, no. Ah, acá está, acá está. Ya. Alca es el disolvente universal, capaz de disolver toda sustancia. Apolo, Dios guía, dador de luz, de claridad, de virtud y de orden. Atraviesa los cielos en su carruaje de oro, con su cítara en la mano, personificando la conciencia de sí y la armonía. Durante los ágapes y banquetes, los dioses escuchaban la cítara, el arpa melodiosa de Apolo. Apolo fue quien dio a Midas la facultad de convertir en oro todo lo que toque. Apolo es el dios de la ecuanimidad, de la rectitud y de la claridad. Eso con relación a Apolo. En el plano psíquico tenemos al centro intelectual superior, que representa el reconocimiento, volver a conocer y descubrir aquello que de algún modo se conocía, quitándose un velo, experimentando de modo súbito la claridad y comprensión. ¿Sí? Esto del reconocimiento, que es parte del intelectual superior, es como que en un momento determinado se quita un velo y logro ver la realidad. Es por vía intelectual, ¿no? Es el caso de muchos científicos que llegan a descubrimientos por esa vía. Ya vamos a ver esos ejemplos. Este se genera en un trabajo intelectual sostenido. ¿Sí? Uno dice, ¿cómo es que llegan esos descubrimientos, esas situaciones tan inspiradoras? Porque es una inspiración, o sea, un descubrimiento de esa magnitud, ¿cómo lo hace? Es en un trabajo continuo intelectual, ¿no? En ese trabajo continuo intelectual que está encaminado en una dirección, llega un momento dado que se da se prende el foco, ¿no? Hasta está la imagen esa que se prende el foco, ¿sí? Ese prenderse el foco tiene que ver con el centro intelectual superior. A ver, muchos descubrimientos científicos se han generado por esta vía, como el yo comentado sueño de Kekulé, o el de Einstein, que pasaba todos los días por la torre de Berna, mirando el reloj cuando de modo repentino, un día, le inspiró para formular la teoría de la relatividad. O el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming, que aún siendo un tanto azaroso, logró ver algo más. Y el de muchos descubrimientos científicos e inventos. O qué sé yo, o Newton cuando vio caer una manzana, con la caída de la manzana, ¡pum! Relacionó la caída de la manzana con el movimiento de los astros. Es una cosa de locos, viéndolo así, ¿no? ¿Cómo de la caída de una manzana logra descubrir y establecer la teoría de la gravedad, ¿no? De la gravitación universal? Es impresionante. O Einstein, ¿no? Que miraba el reloj y pensaba en el tiempo. Así es que Marisol, en eso del tiempo, de pronto desarrollas otra teoría de la relatividad con respecto al tiempo. Veremos qué pasa. Veamos qué pasa, sí, sí. En realidad no se sabe, es un trabajo continuo y no se sabe si pase o no pase, ¿no? ¿Sí? Alguna vez me comentaba conversando, me comentaba el Isaías Nobel que conversaba con el negro, ¿no? Y que el negro le decía que uno debe estar en el trabajo así continuo, ¿sí? Y en ese trabajo continuo, como dice Marisol, veamos, en un momento dado puede haber algún tipo de arrebato o algún tipo de otro plano, ¿no? No sabemos si va a pasar. Puede pasar como no pasar, ¿sí? Uno tiene que estar ahí en el trabajo continuo, ¿no? Bueno.
Eso. En el plano material tenemos al oro o el azufre como elementos potenciales masculinos. El oro, a través de la historia humana en los diferentes pueblos, ha sido considerado como un mineral precioso. No por el valor monetario que hoy posee, sino por el valor que representa al ser un mineral, no corrosivo, muy maleable, vistoso y brillante como el sol. Por otro lado tenemos el azufre, cuya coloración, también impura, se asemeja al brillo del sol, por lo que en los procesos alquímicos es un potencial representante solar. La carta simboliza el principio masculino, activo y dador, ¿sí? En general. Creo que ahí quedemos para no quedar a medias con lo de regresión. No sé, ¿tienen algún comentario, algún... ¿Sí? Yo quiero hacer una pregunta, pero debe ser porque estoy bastante perdida, la verdad, ¿Ya? porque saltamos como de la información acerca de una carta y luego también al árbol. Y no sé, todavía no he descubierto cuál será la relación entre una carta de la que hablamos y luego el árbol. A ver, bueno, te pongo el gráfico del árbol Sí, por favor. para Sí, irlo viendo, ¿sí? gracias. Los individuos o las cartas que estamos revisando, que son los individuos, son parte del árbol. Por eso está relacionado el árbol con estas cartas. Ahora estoy escribiendo las cartas, ¿no? Que están dentro del árbol. Entonces tenemos... Aquí está. A ver. Mira, Marisol y todos. Aquí está el árbol, ¿sí? Y las cartas, los 10 individuos tienen que ver con estas 10 moradas. Que en las cartas son los individuos. O sea, es lo mismo, ¿no? El individuo en las cartas, las moradas en el árbol, ¿sí? Entonces, la primera carta, la carta 1, corresponde a la generación que está aquí, ¿sí? En el centro del árbol, ¿sí? Esa es la carta generación. Si tienes cartas, podrían irles revisando y viendo, ¿sí? La carta 1 corresponde, y fíjense que está el mismo simbolito del sol en la carta, Ah, sí. ¿ya? Que corresponde al plano cósmico. Entonces, cuando hablamos de las cartas, hablamos de las moradas del árbol, que son nuestros individuos. En poética menor se dice que todo, todo en lo existente, están dentro de estas 10 moradas, o de estos 10 individuos. ¿Sí? Entonces, en la carta 1, fíjense que está en el centro. La carta 2 son los dos principios, ¿no? Y justamente está en la columna del equilibrio, ¿no? Sí. Tenemos el sol y la luna. Están juntos. En los extremos tenemos, por un lado, Plutón, ¿sí? Y por otro lado, Urano. Fíjense, aquí está el simbolito del planeta, que son los dos extremos de nuestra mandorla, ¿sí? Y alrededor están los otros planetas. Está Mercurio, Venus, Tierra no, porque estamos hablando desde el punto de vista de la Tierra. Marte, tenemos Júpiter, Saturno y Neptuno, porque ya Urano está acá, ¿sí? Entonces sí tiene un orden también de los planetas en el árbol, que tiene el orden dentro del sistema solar, ¿no? Aparte del Sol, la Luna, Urano y Mercurio, que están en los extremos, ¿sí? Pero alrededor van dentro del orden
en el sistema solar, ¿no? Venus, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, ¿sí? ¿Vamos con esa pregunta? Sí, pero los números de la carta no me coinciden con los No, números que están no en la... coinciden, Ah, no y coinciden. no tengo cómo Eso les afirmar eso. decía que los números coinciden más bien desde el plano psíquico, porque la carta 1 corresponde al intelectual superior, la carta 2 al emotivo superior, la carta 3 al centro intelectual, la carta 4 al emotivo, la carta 5 al De motriz. acuerdo. Pero no, claro, Sigue pero un ese orden, orden así, no es el en ese mismo que orden. el del árbol, en los números, No, digo. Ya, ok, ok. no tiene nada que ver estos números Claro, del árbol son los números ascendentes dentro del árbol. claro. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí. Sí, porque Y del es 2 normal. me salta Realmente al 9. Sí. produce esa confusión. Primero aquí hay los números que no coinciden con los números del árbol, no coinciden. Es verdad. Bueno, Eso. ya me acostumbraré. Sí, hasta entender también esta lógica, ¿no? Sí, Una vez que uno ok, se va familiarizando cada vez más con las cartas, ¿no? de Eso. acuerdo. Gracias. Bueno, otra pregunta, otra. Por cierto, el día de mañana va a haber un tallercito sobre los estados internos, básicamente, ¿no? Va a ser un trabajo interno más que una explicación teórica, ¿no? No va a haber explicación teórica, es más bien un trabajo, ¿sí? De ubicación frente al árbol, ¿no? Mira, mañana ¿a qué hora es? ¿A qué horas? Me parece que es creo que es medio tarde, es a las 7:30 me parece que es hora de Chile. Después déjame ver. Sí, me parece que es a las 7:30 hora de Chile, 6:30 hora de Ecuador, Perú, Colombia, Ok. y de Argentina a las 8 de la noche. A ver. A ver. No, a las 6. A las 7 hora de Chile, a las 8 hora de Argentina y a las 6 hora de Ecuador. Y hora de Canarias, ¿a qué hora sería? Es tarde, ¿no? Ya es la madrugada, creo que son las 12. A ver, sí, 12 de la noche. 12 de la noche, claro. Wow. Una hora mágica. Bueno, eso. No sé, ¿tienen alguna otra pregunta, comentario, inquietud? Bueno. Ha sido bueno. Bueno, amigos, entonces, nos vemos mañana. Quienes asistan al estudio de las cartas y una tarde también, ¿no? Bueno, Sí, muchas gracias. gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, José. Hasta luego a todos. Hasta Qué luego, bueno. Marisol. Hasta luego, Giancarlo. Hasta luego, Gracias, Marcelo. Recién te veo. Hasta luego. Hasta prontito. Nos vemos, Tino. Hasta Chao, pronto. Ana. Ana María igual. Nos vemos, Adrián. Un abrazo. Chao, Margarita. Un abrazo igual.